ellos siempre van introduciendo servicios nuevos. Dentro de los servicios de computación está S2. Entonces, si ustedes están conmigo, si ya tienen acceso, me gustaría que le den clic a ese enlace que dice S2. Ellos cambiaron el look and feel de la consola. De hecho, aquí me lo está diciendo. Ellos lo van cambiando cada cierto tiempo para hacerlo como más amigable y más fácil de encontrar las cosas. Cuando uno viene acostumbrado de la consola vieja, se pierde un poco, porque, bueno, ellos van cambiando la apariencia, pero también van agregando nuevos bloques de información que antes no estaban. Y bueno, uno prácticamente se puede confundir fácil si dura mucho tiempo sin entrar a la consola. Pero obviamente esos cambios son para mejorar la experiencia de navegación en la consola. Entonces, casi siempre te permite quitar la navegación nueva y volver a la vieja, como para que ustedes tengan capacidad de familiarizarse con la nueva, con la vieja, y le dé tiempo para familiarizarse con la nueva. Entonces tú puedes determinar si tú quieres quedarte con la nueva consola o con la vieja. La nueva yo la veo muy bonita y muy eficiente. Podemos quedarnos con la nueva. Entonces, este servicio de S2 significa Elastic Compute Cloud. Elastic Compute Cloud es un servicio para que ustedes crean sus máquinas virtuales. Entonces, el proceso consiste, vamos a crear una máquina virtual. Vamos aquí donde dice instancia. Y procedemos a crear una nueva instancia. Hay varias formas siempre de hacerlo. Tú le das al botón azul que dice lanzar instancia y te permite acceder a lo que se llama Amazon Machine Image. Un Amazon Machine Image es básicamente una imagen de una configuración de una máquina que tiene un sistema operativo y tiene una cantidad de paquetes instalados. Por ejemplo, la segunda imagen tiene una máquina virtual de Linux utilizando una imagen propietaria de Amazon, un Linux propietario o sea, una personalización de Linux hecha por Amazon, que se llama Amazon Linux. Esta versión tiene un poquito más de opciones. Por ejemplo, te instala, te incluye la herramienta de línea de comando de AWS o el AWS CLI. Te incluye Python, te incluye Ruby, Perl y Java. Y tiene repositorio Docker, PHP, MySQL, Postgre y otro paquete. Esta está un poquito más completa. También está Red Hat, está SUSE, está Ubuntu Server 18, está Ubuntu Server 16.04, Microsoft Server 2019 y hay muchísimas imágenes que ya son imágenes de Amazon, pero también hay un marketplace que te permite buscar imágenes, digamos que tú quieres mira, por ejemplo aquí un Juniper de última generación. Y obviamente ese marketplace tiene opciones pagas, o sea, opciones que cuando tú la despliegas tiene un costo asociado. Por ejemplo, ese Juniper Network te va a costar 0.55 centavos por hora o 2.280 por año. Si lo compras por año, siempre tú vas a tener ahorros de más de un 40%, dependiendo de la máquina. Bueno, ahí hay muchísimas imágenes de Amazon Machine Image que se pueden utilizar para diferentes propósitos. Por ejemplo, para el tema de migración, para el tema de Application Server. Por ejemplo, en Application Server, si tú quieres un MongoDB certificado, si tú quieres un min stack completo,
que ya te incluya MongoDB, ExpressJS, Angular y Node, que son un stack de programación JavaScript completo, con todos los frameworks que se necesitan, pues tú simplemente lo seleccionas y él te importa esa imagen con todo lo que tú necesitas. Entonces básicamente una imagen es una máquina virtual que ya tiene una cantidad de componentes. Es una máquina virtual. O sea, que te instala el sistema operativo y dentro del sistema operativo te instala todo. A diferencia de un contenedor que ya se consume dentro de otro servicio que se llama Elastic Container Service. Bueno, entonces el primer servicio es una máquina de Linux un poquito menos complicada, tiene un kernel y tiene GCC, que es el compilador de C, y un par de librerías. Entonces vamos a seleccionar esa. El siguiente paso es seleccionar el tipo de máquina virtual que yo quiero. Y aquí es importante porque el costo está vinculado a ese tipo de máquina virtual que yo estoy seleccionando. Por ejemplo, el T2 Micro me sale gratis si tuvieran el Free Tier. El Free Tier es una capa gratis por un año que te da AWS, que ustedes van a tener acceso a ella con su cuenta nueva. Por lo tanto, todo lo que tú selecciones siempre verifica que esté en el Free Tier para que no tenga un costo asociado. En mi caso, ya yo no estoy en el Free Tier en esta cuenta, por lo tanto, me va a representar un costo. Fíjense que aquí en la esquina superior derecha están estos nombres de regiones. Yo estoy en la región de Virginia del Norte, pero yo puedo cambiarme a Ohio, California del Norte, Oregon, si estoy en Estados Unidos. Fíjense que para cada una de las regiones hay un keyword que normalmente es bueno conocerlo cuando se despliegan los servicios, siempre hace referencia a ese keyword dependiendo de la región. Por ejemplo, US East 1, US East 2. US West 1 es California, US West 2 es Oregon. Entonces, obviamente está la región de Asia completa, de África, la región de Canadá, la región de Europa y la región de Sudamérica y Medio Oriente. En el caso de nosotros, podemos quedarnos en Virginia del Norte. Es una región, por ejemplo, de El Salvador, que más le convendría, probablemente sea US West 1, que es California del Norte. Creo que está en términos de geográfico, está mucho más cerca para ustedes. En el caso de mi región, si yo creo una máquina virtual, se va a crear en esa región. Si yo cambio a otra región, voy a tener acceso totalmente a un grupo de recursos, porque la región, eso es como que yo estoy en un data center diferente. Cuando yo me cambio de región, me estoy moviendo de un data center físico a otro data center físico. Por lo tanto, es importante ver en qué región yo estoy creando mis recursos de computación y de almacenamiento para que obviamente yo pueda saber dónde estoy desplegando mi infraestructura. Bueno, entonces en este caso yo voy a dejar marcado una máquina muy básica de un CPU virtual y 1 GB de memoria. Simplemente vamos a hacer un web server muy básico. Vamos a seguir con la siguiente fase. Yo puedo empezar a crear un grupo de máquinas, ¿verdad? Y entrarla dentro de un grupo de autoescalado. Ese grupo de autoescalado me permite definir política de escalamiento. Yo puedo decir, créame 5 instancias y esas 5 instancias, actívame 2 y si mi demanda aumenta, medir cuál es mi performance mi performance de computación. Si eso se mantiene más de 5 o 10 minutos por encima del 80%, dispárame una máquina nueva, una instancia nueva. Y si baja, dura más de 10 minutos, en menos del 30%, quítame una instancia, entonces tú controlas los costos, ¿verdad? Porque los costos siempre, en el caso de máquinas bajo demanda, que es en la que estaríamos desplegando nosotros, te lo cobran por hora de instancia. Y en el caso de, por ejemplo, que tú quieras reservar infraestructura, pues tú puedes también hacerlo y te sale obviamente mucho más barato. Sí, está siendo grabada la clase.
Entonces vamos a agilizar un poco porque ya me pasé de la hora. Y vamos a crear esta máquina virtual rapidito. Agregamos un almacenamiento, vamos a dejarlo en 8 GB. Vamos a agregar un tag para poderlo encontrar más rápido. Los security group son básicamente firewalls que yo le estoy asociando a esa máquina virtual. Vamos, por ejemplo, a poner una regla para el puerto 80 y una regla para el puerto 22 para hacer una sesión SSH usando PuTTY. Entonces vamos a hacer una revisión de mi máquina virtual y le vamos a dar launch. Está el último proceso donde se genera una llave, un key pair, que es una llave con la cual yo puedo, pues luego me puedo conectar a mi servidor. Yo puedo tener una serie de llaves ya almacenadas. Vamos a crear una nueva. Vamos a ponerle crypto keeper. Descargamos la llave. Esto me almacena un archivito con extensión .pem y obviamente luego con ese pem yo me puedo conectar por SSH a mi máquina virtual. Aquí hay un tema y es que en el caso de PuTTY, que es el cliente que yo estaría usando, PuTTY no se conecta con, o sea, PuTTY necesita una llave en formato PPK. Entonces, inicia el proceso de crear mi máquina. La máquina ya, fíjense que es bastante rápido, ya se está ejecutando. Esa es la IP pública de la máquina. Voy a copiar la IP pública y voy a utilizar PuTTY Gen, que es una herramienta que me permite convertir un archivito PEM. Vamos a buscarlo aquí. Me permite convertirlo en un archivito PPK. Entonces vamos a hacerle un Save Private Key, ¿verdad? Vamos a salvarlo con un nombre, vamos a llamarle CryptoKP. Se guarda con la extensión PPK. Y luego yo puedo utilizando mi cliente de PuTTY, yo puedo conectarme a ese servidor. Ese servidor, esta es la IP pública, al puerto 22. Vamos a decir que yo necesito cargar mi llave CryptoKP, que se llama. Entonces aquí ya se está conectando al servidor. Me está pidiendo un usuario. El usuario que normalmente se le asigna a este Linux es S2-user. Y bueno, ya estoy conectado a una máquina virtual en la nube de Amazon. Por ejemplo, vamos a hacer un Zoom update. Bueno, ahora mismo estoy actualizando el repositorio de ese Linux que seguro está desactualizado. Si yo copio la IP pública y navego a la IP pública, obviamente ahí no se ejecuta nada, no hay nada corriendo. Entonces ese servidor lo podemos convertir en un web server. Vamos a esperar que se instalen esos paquetes. Muy bien, entonces vamos a utilizar yum install httpd que me permite instalar Apache.
Luego vamos a utilizar vamos a crear un pequeño scriptcito HTML. Bien, entonces ahí tenemos el index HTML. Vamos a subir el servicio de Apache. Entonces, service httpd start. Vamos a hacerlo aquí. Fíjense cómo ya ahora mi página está lista y servida en la IP pública correspondiente. Entonces, la máquina virtual se está corriendo en esta IP pública. Esa IP pública es automáticamente gestionada por AWS. Es lo que le llaman Elastic IP. Se gestionan aquí en Elastic IP. Y yo puedo tener, digamos, dentro de mis servidores, yo tengo discos duros, ¿verdad? Y los discos duros se gestionan aquí donde dice Elastic Block Storage, volúmenes. Entonces ahí están los discos duros. Específicamente vamos a poder ver el disco duro, este debe ser Hard Disk Web Server. Este es el disco duro de 8 GB que está asociado, fíjense que está en uso, está asociado y no está encriptado. Entonces, hay una de las tareas donde ustedes tienen que decirme los pasos para encriptar el disco duro. No se lo voy a decir para que lo investiguen y lo puedan hacer. Entonces, este disco duro que está en uso, yo puedo obviamente crear discos duros nuevos, montarlos en mi máquina virtual. Eso lo pudiéramos hacer más adelante. Por el momento, ustedes van a intentar luego de esta clase y con este video de crear su propio servidor web. Simplemente el objetivo es que ustedes logren hacer algo similar a esto, que la IP pública le permita mostrar el archivo de index.html que esté corriendo en su servidor. Esta consolita me está permitiendo conectarme a ese mismo servidor que está en esa IP pública. Entonces, algo adicional que quería tratarles era lo del Security Group. Security Group vendría siendo el firewall que me permite definir las políticas inbound y outbound de los tráficos que yo quiero que pasen para esa máquina virtual. Entonces yo he creado un Security Group vamos a ver cuál es el Security Group, que ahora no me acuerdo, que le asignamos a esta máquina. Si yo selecciono la máquina, puedo ver toda la información de la máquina. También lo puedo hacer por el CLI, AWS CLI, que es una consolita que yo puedo instalar en mi sistema operativo para acceder y poder interactuar con los diferentes servicios de AWS. Entonces aquí vamos a ver Security Groups. Tenemos Launch Wizard 5. Ese fue el que se generó. Si vamos a este Security Group, podemos ver la política de inbound y outbound que se definieron. Esto es stateful, por lo tanto todo lo que es inbound es automáticamente outbound. Lo que yo quiero demostrarle es que si yo le tumbo el puerto 80,
que es este puerto, vamos a tumbar estos dos puertos 80 y salvo esa regla, mi página web ya no debería ser accedida, ¿verdad? Porque ya no hay tráfico permitido a esa virtual por el puerto 80. El PuTTY sí se queda abierto porque yo todavía estoy permitiendo la conexión SSH a la IP y al puerto 22, que fue el que usé. Pero la página web, fíjense cómo se queda conectándose y eventualmente se cae. De manera que si yo quiero conectarme a ella, tengo de manera natural que agregar una regla a mi firewall que me permita conectarme al puerto. Entonces, esta IP 0000/0 significa que yo quiero acceso público a ese puerto, a esa máquina. Eso es una mala práctica porque yo le estoy dejando a todo el mundo que se conecte por el puerto 80. Lo más común es que yo pueda definir una regla de acceso específica a, digamos que yo no quiero que se conecte cualquiera a ese, por ejemplo, a la parte del puerto 80 quizás sí, pero al puerto 22 yo no quiero que cualquier persona de cualquier IP se me pueda conectar. Entonces ahí yo pudiera definir unas reglas donde el source sea puntualmente mi IP o el source sea básicamente una, eh, una política de acceso que puede ser definida como otro security group, por ejemplo. Entonces, aquí vemos, Una consulta, ingeniero. perdón, déjame, por lo que busqué ahí. Aquí está. Aquí está cargado otra vez mi sitio web. Dígame, La preguntas. consulta, sí, la consulta va enfocada a los permisos de navegación que se le da al acceso a SSH. En nuestro caso, como estamos dentro de una red interna, tenemos una IP privada, ¿verdad? Entonces, en ese caso tendríamos que puntualizar la IP pública de mi router de borde, Sí, correcto. porque hace NAT, ¿verdad? Ajá. Así es. La máquina virtual tiene, ahora mismo tiene dos IP. Tiene una IP pública y una IP privada. Por ejemplo, la IP pública es esta. Y la IP privada te la da aquí, mira, 172. Entonces, si yo quisiera desplegar otra máquina virtual en la misma subred, ellas se pueden ver utilizando las IP privadas. Obviamente, si yo quiero que se vean, tengo que crear una regla en el security group que me permita generar comunicación o tráfico entre las dos. Pero esencialmente para yo acceder a ella desde una red externa tiene que ser a través de su interfase pública. Ok, muchas gracias. Entonces, por un lado tenemos eso, por otro lado, si ya yo no necesito el servidor, lo procedo a destruir. Entonces, las instancias tienen estados, yo la puedo detener, yo la puedo reiniciar y yo la puedo terminar. En el caso de terminar, cuando yo la termino, como yo marqué en su configuración que es una instancia EBS BAT, la acción por defecto es que el volumen también se va a borrar. Eso se puede cambiar en el tiempo de definición, de que no se borre el volumen cuando se termine la instancia, porque puede ser que este disco duro yo lo quiera reutilizar para otra máquina virtual. Entonces, si le doy así, va a empezar el proceso de terminación. Fíjense que ya perdí comunicación con el servidor remoto. Evidentemente ya esta máquina no debería conectarse, como bien vemos. Y el paso de terminación es bastante rápido. Si vamos luego al volumen, pues ya el volumen también se borró. Y ya la máquina está en estado terminado. Ya esa máquina no va a representar un costo para mí porque no la estoy usando. Ahora, si la dejo encendida,
y no estoy en la capa gratuita, eventualmente me va a llegar una factura. Por ejemplo, tú puedes ver todo el tema de facturación en tu dashboard de facturación de la cuenta. Esta es una cuenta que yo uso nada más para clases, por lo tanto, normalmente me llega entre $1 y $2, ¿verdad? Porque hay algunas cositas ahí que yo he dejado, pero si yo quiero puedo borrarlo todo.